Saludos hermanos. Hay una doctrina que muchas veces está oculta porque cuando se le enseña, los pastores no les dicen a los congregantes el tipo de doctrina que le están enseñando. Hoy veremos en Ezequiel capítulo 34 que la doctrina calvinista es una doctrina monstruosa, una doctrina que lamentablemente se enseña en el 80% de las iglesias cristianas evangélicas, y tal vez vos a lo mejor te encontrás dentro de las iglesias cristianas evangélicas que enseñan ese tipo de doctrina. Antes de leerte Ezequiel capítulo 34, donde vas a ver la falta de amor y la falta de misericordia y la falta de justicia y de juicio que tienen los calvinistas hacia los mismos congregantes, sobre todo de los líderes. Cuando un creyente, por alguna razón, deja de congregarse en la iglesia, el líder ni siquiera se preocupa por ella y ni siquiera la va a ir a ver, y menos preguntar por ellas cuando el creyente deja de congregarse. Y esto es importante tener en cuenta hoy en día porque muchas veces nos encontramos dentro de una secta y no lo sabemos. Así que yo hoy, hermanos, en el nombre de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, juntos vamos a leer Ezequiel capítulo 34 y te voy a explicar algunas cosas que tenés que tener en cuenta en cuanto a esta falsa doctrina. Y si vos todavía no te diste cuenta en el tipo de doctrina que estás, y si no entendés qué es lo que estás viviendo en la congregación en la que te estás congregando, bueno, ahora creo que es tiempo de comenzar a averiguar en el tipo de iglesia en la que te encuentras. Dice acá Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Vamos a leer y vamos a ir marcando y leyendo. Viene a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre. Bueno, te recuerdo, hermano, que esto es Ezequiel, así que el Señor le habla al profeta Ezequiel. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Bueno, hasta acá vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto con la doctrina calvinista? Es que todavía, hermano querido, no he llegado al centro de la cuestión. Y acá Dios le decía a Ezequiel que los líderes de Israel vivían del pueblo. El pueblo les era alimento, el pueblo les era vestido, el pueblo les era protección. O sea que sacaban dinero del pueblo y no le daban al pueblo que el pueblo necesitaba, que era la justicia de Dios, tanto en la parte religiosa como en la parte económica. Sigamos leyendo. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellos con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Hermano, estos versículos, el 4 y el 5, nos muestran claramente la doctrina calvinista, esa doctrina monstruosa que cuando un creyente deja de ir a la congregación, el pastor, a su criterio, no la va a buscar ni va a preguntar por ella. El pastor no va a mover un dedo por ese creyente que se fue. El pastor no va a preguntar por ese creyente que se fue. Y la respuesta es sencilla, como dice acá, que el pastor se enseñorea de las ovejas y no tiene ninguna intención de buscar a la perdida. Vamos a ver, te lo marco para que vos lo veas acá, mirá.
no hace falta que seamos grandes teólogos para darnos cuenta de lo que dice. No volvisteis al redil la descarriada. Y esto es a lo que yo hago hincapié, hermano. Ni buscasteis la perdida. Y el pastor calvinista, en pocas palabras, dice: bueno, si el creyente se fue y no vuelve, entonces este creyente, este congregante no era de Dios. ¿Has oído, hermano, lo que te dije? El pastor calvinista tiene este pensamiento y esta doctrina. Y él dice: si el creyente no vuelve más a la iglesia, se fue por alguna razón, anda borracho por ahí, o la mujer que se fue, o la mujer creyente que se fue no vuelve más porque, no sé, anda en otras cosas de la vida y no quiere estar en la iglesia, entonces el pastor creyente dice: es porque no era de Dios. Si hubiera sido de Dios, dice el pastor calvinista, entonces estaría con nosotros, pero como no eran de nosotros, entonces se fueron. Bueno, ellos se toman de muchos textos del Nuevo Testamento, sobre todo de ese versículo que dice: si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero ese texto de Primera de Juan, hermano querido, que dice que si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, se refiere a los anticristos, o a aquellas personas que eran falsos profetas. No se aplica a un creyente común y corriente que tiene el ánimo, que tiene un corazón dispuesto para servir a Dios, que ama a Dios, que sufre, que necesita oír la voz de Dios, que anda como una oveja perdida queriendo escuchar la voz del Señor, pero que sin embargo cuando le pasa algo malo a este creyente, los calvinistas lo primero que hacen es ni siquiera preguntar por ella. El creyente se va y no buscan la perdida, y no la van a buscar jamás. Y si vos estás en una iglesia con doctrina calvinista y hasta el momento no te pasó nada y seguís yendo en forma normal, el día que te suceda algo, hermano querido, hermano, hermana, el día que te suceda algo y dejes de ir a la iglesia por cualquier razón, a lo mejor no sea porque te suceda algo malo, sino porque has decidido no ir por alguna razón, o porque tal vez, no sé, tal vez te tomaste unas vacaciones o algo por el estilo y te fuiste a alguna parte, o a ver a algún familiar y dejaste de ir a la congregación durante un buen tiempo, vas a ver que jamás van a preguntar por ti, nunca te van a buscar. Y así desobedecen la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 14, 34, que dice: no buscaste la perna quebrada, no buscaste a la descarriada, ni buscasteis a la perdida. Hermanos, abramos los ojos, no nos dejemos engañar por esta doctrina que prolifera en el 80% de las iglesias cristianas del mundo. Y si vos estás dentro de una iglesia cristiana evangélica de este tipo, yo lo que te puedo decir, hermano, ojalá que no te suceda nada en tu vida que te haga desaparecer de la iglesia durante 15 o 20 días, porque no van a preguntar por ti, no te van a buscar. No te van a buscar. Si vos dejas de ir a la iglesia, no te van a buscar. Y así contradicen la palabra del Señor. Bueno, esto es todo, hermano. Si vos estás en una iglesia con esta doctrina, salí de esa iglesia, hermano, porque esa iglesia no es de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, y hasta el próximo video.